Bien, tenemos el placer de compartir en esta mañana con Gedeón Santos, que es el presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana. Buenos días, bienvenido al programa. Buenos días, gracias por la invitación. Profesor, bienvenido. Gracias. Don Gedeón, antes de entrar a los asuntos de Indotel, sobre lo que siempre hay muchas cosas que decir, usted está en el grupo de los presidenciables. Dice que hay un proyecto que aún no ha salido, pero que se ha estado acariciando y que se ha estado trabajando, y que ese proyecto sería para que usted se lance a buscar la candidatura por el PLD. Bueno, miren, hace como 3 meses nosotros enviamos una nota de prensa diciendo que las candidaturas prematuras daban la sensación de que quienes se lanzaban en ese momento querían que el presidente Danilo Medina se fuera pronto del poder. Nosotros reiteramos que en este momento las fuerzas mayoritarias del PLD no están en elecciones, no están en candidaturas, están enfocadas en ayudar a que el gobierno del PLD lo haga bien, están enfocadas en el presidente Danilo Medina. Y yo no creo que nadie que se llame amigo, cercano, o que vea al presidente Danilo Medina como el líder que es, le va a crear ruidos innecesarios a su gobierno. Las candidaturas prematuras tienden a desviar la atención de la gente hacia luchas intestinas que lo que hacen es dividir fuerzas y hacer que los esfuerzos que está haciendo el gobierno se dispersen. Sin embargo, Gedeón, hay quienes dicen que los que no quieren que salgan otras figuras al interior del partido aspirando a ser candidatos están tratando de reservar el espacio solo para Leonel Fernández. ¿Sería su caso eso? Bueno, lo que pasa es que en un momento en el que ni siquiera la oposición política está presentando candidaturas, cuando se supone que la oposición es la que debe tomar la iniciativa, la vanguardia, sea dentro del mismo PLD, pero usted se olvida que Miguel presentó ya, que aspira, que hay un señor que se llama Fidel Santana, que ya lo han proclamado como candidato a la presidencia, que a Hipólito lo están presentando como candidato también. Bueno, ellos dicen que no, pero lo que quiero decir desde el punto de vista de hacer propaganda abierta, activismo abierto, todavía las fuerzas políticas del país no están en una campaña abierta como está el PLD. Y eso es lo que personalmente yo he cuestionado. Cada PLDista tiene derecho a optar por ser candidato a la presidencia, como quiera. ¿Usted descarta que en un momento usted se pueda presentar, pueda presentar su proyecto? No, lo que pasa es que cada momento histórico y cada político tiene su tiempo. Yo creo que este es el tiempo de Danilo Medina. Eso es lo que dicen las encuestas. Pero no me ha respondido. Eso es lo que dice la gente. ¿Usted descarta que en un momento de este proceso que viene usted pueda, tal y como se ha comentado, anunciarle al país que usted aspira a ser candidato a la presidencia por su partido? Lo que pasa es, Dani, que la agenda del país en este momento está concentrada en Danilo Medina. Si tú tomas las encuestas, ves que el espectro político nacional lo está llenando prácticamente un hombre, un político en este momento. Pero el tiempo de ese hombre está casi al 50% agotado. Danilo tiene casi mitad de gobierno recorrido. Gedeón, entonces usted desautoriza a la persona que lo están promoviendo a usted. Claro, en absoluto. Nosotros no tenemos un proyecto presidencial. El país está concentrado en Danilo Medina. El país necesita que Danilo Medina haga el gobierno que él está propuesto a hacer. Y yo creo que sería desperdiciar las energías de un hombre que ha demostrado que es un hombre de Estado. Y voy más lejos. Para mí el presidente Danilo Medina es un estadista, que se diferencia de los presidentes ordinarios, porque estos hombres surgen en momentos de crisis o de transición política. Y quizás lo que más demuestra que un presidente es un estadista, o que un líder es un estadista, es que cuando llegan esos momentos de transición, logran hacer lo que el país demandaba. Cuando nosotros llegamos al gobierno, el presidente encontró 4 pasivos más 1, como yo le digo, y los ha convertido prácticamente en activos. Eso solo es producto de la energía de un presidente excepcional.
nosotros encontramos un pasivo económico, un 8% de déficit fiscal como porcentaje del PIB. Eso en cualquier país del mundo, eso es pesado, eso es extremo prácticamente. Y hemos bajado eso a cerca de 2% del PIB. Encontramos una economía sin crecimiento económico prácticamente. Este año va a crecer 5%. Eso se llama convertir pasivos en activos, convertir oscuridad en claridad. Encontramos un pasivo social. Aquí había una olla de presión antes del proceso electoral pasado, a punto de estallar, que no estallaba solamente por las expectativas que genera un proceso electoral. Malo dejó Leonel el país. La gente siente que, bueno, con las elecciones puede haber cambios y vamos a esperar. Recuerdo incluso que cuando tomamos el poder, hace casi 2 años, había todo un proyecto de hacer huelgas en todo el país. Bueno, hoy lo que vemos es un país en calma, que uno que otro conato pequeño de lucha social, pero es un país en calma. Eso se llama convertir pasivos en activos. Pero también encontramos un pasivo político. Nosotros apenas ganamos las elecciones, es decir, el PRD, aún con la situación que tenía de división, logró un posicionamiento altísimo, porque uno sentía que había un deseo de la gente de un castigo al PLD. El resultado es, que hoy tenemos que en las encuestas el PLD ronda el 60%. Es decir, hemos convertido un pasivo en activo. Y finalmente está... Perdón, si Leonel Fernández fuera candidato a la presidencia de la República por el PLD en el 16, no habría forma de que usted le defienda siendo PLDista después. Si ese es el país que dejó Leonel Fernández, sí, no habría forma de que Leonel pueda ganar unas elecciones en este país. Bueno, pero ese no es el hecho. El hecho es que cuando nosotros hicimos la campaña electoral, el presidente Danilo Medina y su equipo político prometió que iba a corregir lo que estaba mal, a continuar lo que estaba bien y a hacer lo que nunca se hizo. De hecho, el propio eslogan, lo que le decía a usted, era que nosotros veníamos con un espíritu autocrítico. Yo creo que la autocrítica es un gesto de humildad. Y si algo caracteriza al presidente Medina, es la humildad. Y la humildad es reconocer sus propios errores. En otros programas que yo he venido acá, hemos hablado de que en todos los gobiernos hay luces y sombras. Y que así como el presidente Leonel Fernández nos dejó un grupo de pasivos, también nos dejó activos. Yo me quise referir a los pasivos solo para resaltar la magia, la calidad de presidente de Danilo Medina, cómo es capaz de salir de una situación difícil. Yo siempre pongo de ejemplo lo que es un presidente ordinario y un estadista. El caso de 1929 en los Estados Unidos, cuando estalla la crisis. El presidente Hoover, quien era presidente en el momento del 29, no supo manejar la crisis. Sin embargo, esa misma crisis, igualita, sin cambios, llegó Roosevelt, la enfrentó correctamente y la solucionó. 2 hombres encontraron una misma situación. Uno no logra dar con los resultados esperados y el otro sí. ¿Qué diferenciaba? La calidad del líder, su visión, su capacidad para el tema de los sobrecitos no tiene nada que ver con la calidad del líder, con la condición del líder. Es que lo que está haciendo Danilo como presidente de la República es un proceso de empoderamiento social. Y lo que mejor habla de su capacidad de estadista es que grandes problemas nacionales que no se solucionaron nunca, él le está dando de frente. ¿Por qué no se solucionaban problemas como el eléctrico o como el tema educativo? En el caso del tema educativo es porque es intangible. Al ser intangible, los candidatos y los presidentes decían, ¿por qué invertir en educación? Porque no se ve. No puedo exhibir la educación, por lo tanto no puedo venderlo. Y nadie le interesaba resolver este problema. En los últimos 50 años el país ha invertido el 1,6% del PIB en promedio en educación, cuando países como Costa Rica invertían el 5%. ¿Por qué no se invertía el 4%? Porque yo creo que se necesitaba un proceso de responsabilidad política y social en el liderazgo, que Danilo sí lo tiene. No me da renta política, pero resuelvo un problema transversal en los problemas nacionales como es el tema de la educación, que es transversal al crecimiento, al desarrollo económico, a la productividad y a la inclusión social. El otro tema es el eléctrico. Hay historias de presidentes que decían, pero el doctor Balaguer ganaba con apagones.
¿Por qué tengo yo que invertir 2.000 millones de dólares si yo puedo ganar sin invertir eso? Yo creo que está hablando de nuevo de Leonel Fernández. No, estoy hablando de varios presidentes en el país, que eso no es una responsabilidad de ningún presidente en particular. El tema eléctrico es histórico en la República Dominicana. Lo que quiero decir es que... Posterior a Balaguer, 2 presidentes, Hipólito Mejía y Leonel Fernández. Lo que quiero decir es que el tema eléctrico, que es un tema postergado, hemos visto un presidente que lo está encarando como debe encararse, invirtiendo lo que hay que invertir, aunque... invertir en eso desvíe fondos que quizás vayan a áreas que sí permiten ganar elecciones. Entonces descarta... Con esto lo que quiero decir es que estamos frente a un presidente responsable. León, ¿fue un error invertir en el metro y no en la educación? Yo pienso que sí. Y siempre fui un crítico, como dentro del mismo partido, de que esa no era una prioridad nacional. De hecho, en el momento en el que se inició el tema del metro, yo recuerdo que el Banco Central tenía un estudio, que era una encuesta, sobre las prioridades nacionales. El tema del transporte estaba en el lugar 21 cuando se inició el tema del metro. Y de hecho, en todos los estudios internacionales, el tema del metro era prioridad entre 18 y 21. Entonces se llevó al primer plano del 21. Pienso que ese es otro elemento que habla de la calidad de estadista del presidente Danilo Medina. Y es que quizás es uno de los pocos presidentes en el país en su historia que en vez de imponerle una agenda a la sociedad, su agenda, su sueño de cuando niño, ha asumido la agenda de la sociedad. Observen que los pasos que está dando Danilo Medina en todas las áreas son las demandas que la sociedad por años ha tenido, y él simplemente lo que está es siguiendo esa agenda que está imponiendo a la sociedad. El 4% es el mejor ejemplo. Ese es un tema que llegó a la agenda nacional para quedarse. El tema eléctrico, el tema del empoderamiento de las MIPYMES, para la productividad nacional, etcétera, son temas sentidos que van a transformar la economía nacional. Entonces, de nada ha valido los 12 años que el pueblo le ha dado al PLD, porque conforme a lo que ha dejado esos 12 años de su partido, todo luce indicar entonces que ha sido un tiempo perdido y que gracias a Danilo Medina se puede rescatar eso. Entonces, ¿de qué valdría todo ese tiempo que el país le dio al PLD y a Leonel Fernández? ¿Quién es el malo, Leonel o el PLD? No, en esto no hay malo ni bueno, simplemente son modelos. Hoy todo eso que usted está diciendo, todo ese pasivo que usted está señalando, todos esos errores y todos esos malos momentos que han sido resueltos por Danilo Medina, ¿fue el PLD que lo cometió? ¿Fue Leonel Fernández? Bueno, pero hay que ver los contextos. Cuando el PLD llega al poder en el 96, era un contexto muy diferente al que tenemos hoy. Lo mismo que cuando el compañero Leonel Fernández recibe el gobierno en el 2004. Había una crisis económica profunda, una crisis de confianza en la economía, un bajo crecimiento, un elevado desempleo, y el compañero Leonel Fernández logró revertir esa tendencia negativa de la economía y de las expectativas de los productores dominicanos en expectativas positivas. Y yo pienso que el gran logro del compañero Leonel Fernández fue, número uno, si a alguien hay que reconocerle su sentido de la modernidad del país y su deseo de una infraestructura moderna, de carreteras, puentes elevados, es al compañero Leonel Fernández. Pero además, lograr nada más estabilizar la economía del 2003, ya eso era una proeza económica y política. Pero además de la estabilidad, rescatar el crecimiento. El presidente Leonel Fernández en su momento encontró una economía sin crecimiento económico. Entonces, lograr el crecimiento económico, estabilizar la economía y una infraestructura material importante, yo creo que son activos que nos dejó el compañero Leonel Fernández y sobre la cual nosotros en este gobierno nos hemos basado. Lo que pasa es, y yo lo expliqué en un programa pasado que estuve acá, que el modelo económico que el presidente Leonel Fernández y social llevaba, ese modelo ya colapsó. Ese modelo no tiene casi nada que darle a la República Dominicana, porque ese modelo ya no estaba generando ni empleos, ni productividad, ni exportaciones, ni inclusión social. Gedeón, háblenos del Indotel. ¿Qué cosas están pasando en el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones que usted preside? Bueno, el Indotel debe ser la institución del gobierno que conecte al país con el futuro. El eje transversal del futuro a nivel de productividad, de desarrollo económico, son las tecnologías de la comunicación, porque estas están en todo, desde una operación médica hasta
el trabajo de agricultura, el trabajo de biotecnología, todo. O sea, dominar las tecnologías de la información y el conocimiento lo que hace es simplemente que revoluciona las áreas económicas y sociales donde llega. El problema que tenemos en la República Dominicana es que, según la encuesta en Hogar 2012 que se publicó el año pasado, la República Dominicana tiene un muy bajo nivel de conectividad. Solo... Explique eso para que la gente lo entienda. Sí, bueno, bajo nivel de conectividad. Sí, solo el 14% de los hogares está conectado en el país. Hay que aclarar que son 14% de hogares, pero que a nivel individual es un 46% de conectividad que tenemos. Pasa es que una sola persona puede tener hasta 10 líneas y 10 conectividades, entonces usted no puede... A nivel de hogar solo el 14%, pero todavía usted tiene conectividad. Si no tiene un computador, no tiene nada, porque el computador es el medio que hace que esa conectividad lo lleve al mundo. Solo 22% de los hogares dominicanos tiene un computador. A veces uno como clase media en su casa hay 4 y 5 y cree que el resto del país tiene 4 y 5 y no es así. Y nosotros... ¿Qué hacer para democratizar la conectividad? Dada esa realidad, nosotros tenemos que hacer una política profunda de inclusión digital. Así como hay una inclusión social, la inclusión digital es lograr la equidad en la conectividad de las tecnologías del conocimiento y la información. Bueno, Indotel se dedicó durante muchos años a hacer centros tecnológicos. Esos centros jugaron su papel en un momento en el que a finales de los 90 y a principios del 2000 había poca conectividad en el país. La gente iba al centro, ahí se conectaba, chateaba, hacía tareas. Yo pienso que ese proceso ya caducó, ya es un proceso que jugó su papel. Ahora tenemos que ir a medidas universales. Hay un estudio de CEPAL que establece que los países que para disminuir pobreza utilizaron medidas focalizadas no bajaron pobreza. Que en cambio los países que utilizaron medidas universales de disminución de pobreza sí bajaron pobreza. Por lo que nosotros vamos en el mismo tenor del presidente Danilo Medina. ¿Cuáles son las fundamentales? Nosotros tenemos ahora varios planes, pero antes de esto quisiera decir que la función del Indotel no es solo el tema de la inclusión, sino el tema de la regulación. Indotel es casi una superintendencia, como si fuera la de bancos o la superintendencia de seguros. Y por alguna razón, en los últimos 7 años, el Indotel le dejó al mercado el proceso de regulación o de equilibrio del mercado de las telecomunicaciones. El resultado ha sido que hemos tenido un crecimiento de las telecomunicaciones y del sector, pero con baja calidad. Hay estudios que hablan de que la calidad de los servicios de telecomunicaciones ha disminuido cerca de 46%. Y eso lo sentimos todos. Yo siempre he dicho que yo como regulador y saliéndome de regulador como ciudadano dominicano, no me siento cómodo con el servicio que me dan. Se me caen las llamadas, la velocidad del internet. Ocurre muy frecuentemente eso. No sé, ustedes tienen un departamento que justamente tiene que velar por eso, claro, por la calidad y por las quejas de los usuarios. Entonces, yo pienso que ha llegado la hora de que el Estado juegue su papel para que intervenga de manera positiva para que el mercado aumente la calidad y volvamos a tener como país el orgullo de decir que tenemos la mejor comunicación de América Latina. No sé si recuerdan en los 90, que cada vez que salíamos del país, que veíamos lo mala que era la comunicación, decíamos, ¡uy, qué paraíso de comunicación teníamos! Sí, pero hoy lo que uno siente es que no es así, y los estudios lo confirman. Entonces Indotel, además de las políticas de inclusión, viene con un proceso profundo de regulación que va a llevar a mejorar la calidad. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, miren, nosotros lo primero es que vamos a lanzar una nueva normativa de calidad. Pronto, ya está casi lista, vamos a lanzarla al escrutinio público para que las partes interesadas puedan opinar sobre el tema. Pero nosotros vamos a subir los estándares de calidad con una escala de sanciones bien fuertes para que se tenga que cumplir. Estamos licitando los equipos para medir esa calidad. Es decir, ya con la prueba en la mano, luego de la medición, entonces decimos, mire, se violó esta norma y la sanción es esta. Yo creo que es la única forma que el Estado puede llevar
a que las empresas jueguen su papel de dar un servicio de calidad. Lo otro que O sea, vamos a el hacer... Indotel va a adquirir esos equipos en esa licitación de que habla. Sí, así es. ¿En un periodo de qué tiempo más o menos pudiera...? En los próximos 3 meses están esos equipos en el país. Estaremos operando con esos equipos ya. Bueno, los primeros equipos que son para monitorear el espectro completo ya se licitaron. Los de medir la calidad están en proceso de licitación. Hay un proceso que se le puede presentar a ustedes por cosas que he escuchado ya, y es el hecho de que algunas prestadoras de servicio o algunas empresas telefónicas le están demandando la licitación de espectro. Dicen que hay un tema que se ha congelado y que hay algunas empresas que tienen privilegios sobre otras y que el Indotel no acaba de hacer la licitación para ellos tener espacio para poder dar un mejor servicio. Bueno, eso es cierto, pero con un asterisco, con unas comillas. Hace apenas 20 días, el órgano regulador de Brasil decidió parar el desarrollo de las telecomunicaciones en Brasil hasta que las empresas mejoren la calidad. La tesis en América Latina es, ¿para qué seguir creciendo si crecemos sin calidad? Entonces, nosotros estamos dispuestos a liberar espectro y de hecho ya tenemos una licitación en pie, que los pliegos están listos y se van a lanzar posiblemente esta misma semana o la próxima semana. Pero nosotros vamos a condicionar a que quienes logren el espectro que quieren tengan que hacer 2 cosas: dar una calidad de estándar mundial y hacer políticas de inclusión. Es decir, el espectro es un bien, como lo son las playas o las minas. Es un bien además agotable y además muy escaso. Y así como nosotros libramos una lucha porque la Barrick Gold nos diera más beneficios por la explotación de esa mina, ahora nosotros vamos a exigir mayores beneficios para el pueblo dominicano por la explotación de ese bien que es el espectro radioeléctrico nacional. Y el momento de mejor calidad para nosotros exigir eso es cuando se licita el espectro, porque las empresas de telecomunicaciones funcionan con espectro. ¿Se está cobrando adecuadamente la gestión del espectro por parte de las empresas que tienen ya rangos asignados, licencias? Bueno, ese es uno de los problemas que tenemos, no solo en República Dominicana, sino en América Latina. Ahora mismo hay una revisión del concepto que teníamos sobre el uso del espectro. Antes, en la década de los 90 y de los 80, lo que se pensaba era, queremos crecimiento económico y queremos que el sector crezca. Por lo tanto, vamos a darles todas las facilidades al sector privado para que crezca. De hecho, el sector creció muchísimo. El Estado decía, yo no puedo hacer esas inversiones, entonces que las haga el sector privado. Bueno, ya el sector creció, ya está establecido un sector de telecomunicaciones profundo, amplio en América Latina. Y ahora lo que estamos pensando es, bueno, ahora que vengan los beneficios. Y lo que estamos pidiendo simplemente es que además de los impuestos que nos dan las empresas de telecomunicaciones, comparta con el pueblo dominicano parte de las ganancias de un bien que es solo del pueblo dominicano, que es el espectro. Y eso solo se logra con cada vez que se licita el espectro, cuando se renuevan los contratos y cuando se pagan los derechos de uso cada año. Son 3 momentos. El resultado, hasta ahora el Estado lo que ha estado recibiendo es el 0,8% de la explotación del espectro, en términos generales, fuera los impuestos. 0,8. Es decir, ni siquiera el 1%. Entonces yo pienso que... ¿Qué es lo que se plantea? ¿Pudiera plantearse la revisión de la fórmula para cobrar por la explotación del espectro de las empresas que operan hoy día? Claro, pero para eso tenemos 3 modelos, o sea, 3 formas. Yo le dije, cuando se licita el espectro, cuando se vencen los contratos que la ley establece, no menos de 5 años y no más de 20. Y el órgano regulador decide entre esos 5 y esos 20 años cuánto tiempo dura para renovarse el contrato. Un contrato de concesión, o sea, un contrato de explotación del espectro. Y el otro momento es que cada año las empresas de telecomunicaciones tienen que pagar un derecho de uso del espectro. Sin embargo, ese derecho de uso es tan bajo que apenas llegamos al 0,8%. Pero eso es lo que le pregunto. ¿Verdad? ¿Pudiera ser una renovación para cobrar, para aplicar un aumento al derecho de uso, puesto que lo otro es complicado? Cuando, bueno, a Chávez se le presentó una situación complicada en Venezuela por plantear la revisión de los contratos a los 20 años o a los 5 años cuando se da. O sea, supongo que lo más fácil para Indotel es decir, en el
derecho de uso, vamos a hacer una fórmula distinta para cobrar por el uso de ancho de banda y eso. O sea, ¿pudiera ser posible? Esa es una, y lo vamos a hacer. Pero también el tema de los contratos. Para este año. Sí, el tema de los contratos, también ahora hay una nueva visión, digamos que de ideas en toda América Latina. En América Latina hay un órgano que se llama Regulatel, donde están todos los reguladores organizados. Y yo he participado en varias reuniones de Regulatel y he podido contactar con los demás reguladores cómo se está pensando en la región. Y el caso de los contratos, lo que se ve es lo siguiente. Cuando tú tienes un contrato de explotación por 20 años o por 15 años, cuando se te vence ese contrato, cuando yo te lo renuevo, lo que estoy haciendo es dándote la explotación de ese contrato sin licitación. O sea, yo te estoy dando un derecho que tienen otros de decir, pues yo también quiero explotar esto. 20 empresarios más dicen, yo quiero también ese espectro para explotarlo. Y se mantiene el mismo periodo de renovación, 20 años más. La ley lo que establece son no menos de 5, no más de 20. Y el órgano regulador decide hasta cuándo hace el contrato. Entonces, ¿qué es lo cambiará la política en ese sentido? Debe cambiar ahora, porque el Estado, como necesita una discusión recursos complicada por los de derecho adquirido con los que hoy tienen o son licenciatarios de frecuencia. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que el Estado dice ahora en América Latina, bueno, tú tienes un derecho, una explotación, tú hiciste una inversión y tú tienes un derecho al otro que está pujando porque quiere explotar ese espectro. ¿Qué hacemos entonces? Entonces ahí viene el tema. El Estado necesita recursos. Gedeón, ¿usted se imagina que a Colorvisión usted le diga, mire, don Popi, usted tiene tantos años con esta licencia, ahora vamos a licitarla, y que participe Daniel Alcántara, Freddy Sandoval y Luisín, a ver cuál es el que puja más? No, precisamente la tendencia en América Latina es a no licitarla porque ya es un derecho adquirido, pero sí decirle, usted tiene que pagarle al dueño de esa frecuencia, que es el pueblo dominicano, que es el Estado, usted tiene que volver a pagarle al Estado dominicano el uso, la explotación de esa frecuencia, porque si bien es cierto que en el caso de la televisión y la radio no es tan rentable, no muchos canales de televisión y de radio ganan grandes cantidades de dinero, pero por lo menos tienen que decirle al país, yo estoy explotando ese bien que es del pueblo dominicano y yo tengo que pagar por lo menos una tarifa básica cada vez que renuevo el contrato. Entonces, pero además de esto, miren, nosotros ahora mismo no hay atención casi al usuario. Nosotros vamos a asumir 200 centros de los 1.800 centros que hay en el país. ¿Para qué? Vamos a dar 13 servicios en esos centros. El primer servicio es atención al usuario. Ahora mismo usted va a Jimaní y usted tiene una queja contra una compañía que presta servicios de telecomunicación y no sabe a dónde ir a llevar una queja. Esos centros, el primer servicio que va a dar es una persona que va a recibir las quejas en todos los municipios del país. Pero además vamos a hacer ahora un call center aquí central en la capital que va a manejar todas las quejas a nivel nacional con una gran central telefónica que va a permitir que los usuarios también puedan vía telefónica hacerlo. Ahora mismo se puede hacer, pero tenemos una central muy pequeña y un personal muy pequeño. Y lo que vamos a hacer es ampliarlo. Y la tesis es muy simple. El negocio de las telecomunicaciones es oferta y demanda. Pero hasta ahora, tanto el Estado como las empresas solo se dedican a la oferta, que son las empresas. La demanda que analógico, ¿cuándo lo hacemos? Según el decreto emitido por el presidente Leonel Fernández, debe ser en septiembre del año que viene. ¿Estamos preparados? Todavía no estamos preparados, pero hay una comisión nacional para el apagón analógico, es decir, para el paso a la televisión digital, que está trabajando duro y estamos dando los pasos para lograrlo. ¿Hay unos fonditos para ayudar a la gente a comprar el convertidor o darle televisores nuevos? Sí, el Estado tiene que hacer la inversión porque además al Estado también le va a haber un retorno con lo que se llama el bono digital. Al pasar la televisión ahora digital, los canales adyacentes se eliminan y todos los canales pueden usarse después del canal 8. Y ese bono digital se va a licitar también, porque eso es espectro que se usaba en la televisión y ahora se va a usar, por ejemplo, en la telefonía, para darle más ancho de banda, telefonía móvil especialmente. ¿Eso está decidido ya? ¿O habría que hacer algún tipo de modificación del Plan Nacional de Atribución de Frecuencia para dedicar esa frecuencia al uso de telefonía? No, el PENAF, como se llama, el Plan Nacional de Frecuencia, está en ese sentido bien planteado y ahí no había que cambiar el PENAF. Sin embargo, nosotros lo que sí hemos hablado es de una reforma de la ley de telecomunicaciones. Esa ley se hizo en el 98
Y para que la gente tenga una idea de los cambios que ha habido en el mundo después que se hizo esa ley. Cuando se hizo esa ley, usábamos los teléfonos guayahielo. Eran unos teléfonos grandes que hoy los teléfonos y las telecomunicaciones, señores, en 14 años, en 16 años ha avanzado enormemente. Y esa ley ha quedado rezagada, incluso con la reforma constitucional del 2010, que esa ley choca con la reforma constitucional, empezando con la posición misma del presidente de Indotel, que la ley establece que es secretario de Estado, la ley, y resulta que con la nueva constitución ya no lo es. Entonces la ley, comenzando con ese elemento nada más, choca. Gedeón, ¿Indotel tiene en carpeta algún negocio importante en el mundo de la telecomunicación? Venta, como negocia de medios. Ahora, bueno, sí, ahora tenemos el caso de la venta de, Tricón ya la autorizamos la semana pasada. Altiz. Altiz, y está el caso de Orange Dominicana, que también está en proceso de venta, y estamos estudiando los papeles que nos han enviado para ver lo que vamos a hacer con ese proceso de venta. Hay una FER que es público ahí, que hay una empresa que está reclamando que Orange estaba utilizando sus frecuencias, y hay un caso que supongo que ya de conocimiento está apoderado el Indotel. Bueno, nosotros lo que hemos optado es primero por sentar a las partes encontradas en un proceso de negociación e Indotel como mediador. Y les puedo adelantar que como mediadores hemos ayudado a que las partes estén llegando a un acuerdo. Y pronto el país se enterará de los acuerdos que se llegaron, y por lo tanto el proceso de venta o traspaso realmente de las acciones de la empresa Orange Dominicana Altiz es muy posible que se haga sin traumas y sobre la base de un acuerdo entre los empresarios. Enhorabuena. Se nos terminó el tiempo, yo quiero que hagamos Pero antes de terminar, usted tiene que volver porque el tema... Finalmente, para recoger lo que he dicho con el tema de Indotel, se recoge en el nuevo eslogan que verán en la propaganda de Indotel ahora. Antes era construyendo hoy la patria del futuro. El nuevo eslogan de Indotel refleja lo que la ley nos manda. Indotel regulando, conectando, incluyendo. Bien, gracias a Gedeón Santos por acompañarnos. Es el presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones. Vamos a publicidad. Venimos a conversar en breve con Radamés González, diputado al Congreso del Partido Revolucionario Dominicano. Siga disfrutando de hoy mismo. Extra, extra, de último minuto. Buenas tardes.